Buenas tardes, este es el video de presentación del proyecto de ergonomía. El equipo está conformado por Eduardo Vadillo Barrera, Leonardo Hernández Díaz, Arturo Antonio Martínez Flores. Como primer método usaremos el RULA. Este divide el cuerpo en dos grupos: el grupo A, que incluye los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas, y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. El procedimiento del método RULA es: el primer paso es determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. El segundo es seleccionar la postura que se valora. El tercero, determinar si se valora el lado izquierdo del cuerpo o el derecho. Cuarto es tomar todos los datos angulares requeridos. Quinto, determinar la puntuación para cada parte del cuerpo. 6. Obtener la puntuación parcial y finales del método para determinar la existencia de riesgos y establecer el nivel de actuación. 7. Si se requieren determinar el tipo de medidas, deben adaptarse. Y como último, es rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. Para empezar la evaluación del grupo A, empezamos con la puntuación del brazo, que se obtiene a partir de su grado de flexión-extensión. Para ello se requerirá el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco. Como lo podemos observar aquí en la imagen del trabajador, lo que a nosotros nos da una flexión mayor de 45 grados y 90 grados, lo que nos da una puntuación de 3. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe elevación del hombro, si el brazo está abducido o si existe rotación del mismo, lo cual en nuestro trabajador tenemos los brazos abducidos, lo que nos aumenta un punto. Aquí podemos obtener la posición del antebrazo, que tenemos una flexión entre 60 y 100 grados, lo que nos da una puntuación de 1. Esta puntuación se aumentará en un punto si el antebrazo cruza la línea media del cuerpo o si se realiza una actividad a un lado del cuerpo. En nuestro caso tenemos a un lado del cuerpo, lo que nos da más un punto. En cuanto a la puntuación de la muñeca, esta se obtiene a partir del ángulo de flexión-extensión medido desde la posición neutra, como podemos observar aquí en nuestro trabajador, lo que determina que tenemos una flexión o extensión mayor a 0 grados y menor a 15 grados, con una puntuación de 2. Esta puntuación se aumentará en un punto si existe desviación radial o cubital. En nuestro trabajador encontramos una desviación radial que nos suma un punto. Una vez obtenida la puntuación de la muñeca, se valorará el giro de la misma. Este nuevo valor será independiente o no se añadirá a la puntuación anterior, sino que servirá posteriormente para obtener la valoración global del grupo A. Se trata de valorar el grado de pronación o supinación de la mano. En nuestro caso tenemos una pronación o supinación extrema, que tenemos una puntuación de 2. Ahora empezamos con la evaluación del grupo B, que es la puntuación del cuello. Se obtiene a partir de la flexión, extensión medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. Como podemos observar aquí, a nuestro trabajador nos da una flexión mayor a 20 grados con una puntuación de 3. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, por lo que la puntuación del cuello puede aumentar hasta en 2 puntos. Aquí determinamos la cabeza rotada, cabeza con inclinación lateral, lo que nos da más 2 puntos. El siguiente es la puntuación del tronco. Dependerá si el trabajador realiza la tarea sentado o de pie. En este último caso, la puntuación dependerá del ángulo de flexión del tronco, medido por el ángulo entre el eje del tronco y el vertical. En nuestro caso tenemos una flexión de entre 0 grados y 20 grados con una puntuación de 2. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral del tronco. Entonces aquí nosotros tenemos tronco rotado y tronco con inclinación lateral, lo que nos da más 2 puntos. En cuanto a la puntuación de las piernas, esta dependerá de la distribución del peso entre ellas y los apoyos existentes, y si la posición es sedente. Nosotros determinamos sentado con piernas y pies bien apoyados con una puntuación de 1.
Puntuación del grupo A y B. Obtenidas las puntuaciones de cada uno de los miembros que conforman los grupos A y B, se calculará las puntuaciones globales de cada grupo. Para obtener la puntuación del grupo A, se empleará la siguiente tabla, que en brazo tenemos una puntuación de 4, antebrazo 3, en muñecas 3, giro de la muñeca 2, lo que nos da un total de 5 puntos. En cuanto al cuello, tenemos una puntuación de 5, tronco 4, piernas 1, con un total de puntos 8. La puntuación de los grupos A y B se incrementará en un punto si la actividad es básicamente estática, la postura se mantiene más de un minuto seguido, o bien si es repetitiva. Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considera una actividad dinámica y la puntuación no se modificará. Entonces, nuestro tipo de actividades estáticas se mantiene más de un minuto seguido, más un punto. Por otra parte, se incrementarán las puntuaciones anteriores en función de las fuerzas ejercidas, que nosotros tenemos una carga menor de 2 kilogramos mantenido intermitentemente, que es una puntuación de 0. La puntuación de los grupos A y B, incrementadas por las puntuaciones correspondientes del tipo de actividad y las cargas o fuerzas ejercidas, pasarán de denominarse puntuación C y D, que en puntuación tenemos 8, puntuación en D 7, que tenemos no de 7. Nivel de actuación. Puntuaciones entre 1 y 2 indican que el riesgo de la tarea resulta aceptable y que no son precisos cambios. Puntuación entre 3 y 4 indican que es necesario un estudio de profundidad del puesto porque pueden requerirse cambios. Puntuación entre 5 y 6 indica que los cambios son necesarios y 7 indica que cambios son urgentes. Lo que nosotros tenemos una puntuación de 7, que se requiere cambios urgentes en la tarea. La propuesta de mejora. La puntuación que se obtuvo en el método RULA es de 7. Esto significa que se requieren cambios urgentes en la tarea. Una característica del puesto de trabajo que afecta mucho al operador es la altura de la mesa. Es demasiado baja, por lo que se realizarán posturas inadecuadas. En este caso, la altura de la mesa tiene como consecuencia que la flexión del brazo del trabajador sea entre 45 y 90 grados. Esto también hace que la puntuación del cuello sea muy elevada, y esto también repercute en la inclinación del tronco para realizar sus actividades. Un punto a favor es que el operador se encuentra sentado, por lo que ahí no detectamos errores. Las mejores propuestas: diseñar una mesa de trabajo con una altura de 85 centímetros, debido a que las medidas antropométricas del operador son altura rodilla suelo sentado 56, altura codo asiento 30. Asimismo, en esta mesa colocar soportes para que el operador pueda descansar los brazos, lo que también tendrá impacto significativo en la puntuación, y la tarea obtendrá una mejor calificación y será obtenida para el operador. Continuamos con el método REVA, que divide el cuerpo en dos grupos: el grupo A, que incluye las piernas, el tronco y el cuello, y el grupo B, que comprende los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas. Empezando con la evaluación del grupo A, la puntuación del tronco dependerá del ángulo de flexión del tronco medido por el ángulo entre el eje y el tronco vertical. En nuestro caso tenemos una flexión o extensión entre 0 y 20 grados con una puntuación de 2. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral del tronco. Si no se da ninguna de estas circunstancias, la puntuación del tronco no se modifica. Entonces, en nuestro caso tenemos el tronco con inclinación lateral o rotación, que nos aumenta un punto. Seguimos con la puntuación del cuello, que esta se obtiene a partir de la flexión o extensión medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje de tronco. En nuestro caso tenemos una flexión entre 0 y 20 grados con una puntuación de 1. Esta puntuación se aumentará en un punto si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza. En nuestro caso, si tenemos una rotación o inclinación, lo que nos aumenta un punto. La puntuación de las piernas dependerá de la distribución del peso entre ellas y los apoyos existentes. En nuestro caso tenemos una posición sentado, andando de pie con el soporte bilateral simétrico con una puntuación de 1. La puntuación de las piernas se incrementará si existe flexión de una o ambas rodillas. En nuestro caso el trabajador está sentado, entonces no aumenta ningún punto. Empezando con la evaluación del grupo B, que empezamos con la puntuación del brazo, que se obtiene a partir de su flexión, extensión, midiendo el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco.
En nuestro caso tenemos una flexión mayor a 45 grados y menor o igual a 90 grados, con una puntuación de 3. Esta puntuación aumentará un punto si existe elevación del hombro. En nuestro caso existe brazo abducido, brazo rotado, que nos aumenta un punto. La puntuación del antebrazo se obtiene a partir del ángulo de flexión medio como el ángulo de formación por el eje del antebrazo y el eje del brazo. Nosotros tenemos una posición con flexión entre 60 y 100 grados con una puntuación de 1. La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión extensión medida desde la posición neutra. En nuestro caso tenemos una flexión extensión mayor a 0 grados y menor a 15, con una puntuación de 1. La puntuación obtenida en esta forma valora la flexión de la muñeca. Esta puntuación se aumentará en un punto si existe desviación radial o cubital de la muñeca o presenta torsión. En nuestro caso, el trabajador tiene una torsión o desviación radial o cubital que nos aumenta un punto. La puntuación del grupo A, el tronco contamos con 3 unidades, el cuello con 2, piernas 1, que nos da 4. Puntuación del grupo B, en brazo tenemos 4 unidades, antebrazo 2, muñeca 2, con un total de 6. Puntuación final, puntuación A 4, puntuación B 6, con 6 unidades. Finalmente, para obtener la puntuación final, la puntuación C recién obtenida se incrementará según el tipo de actividad muscular desarrollada en la tarea. Los 3 tipos de actividades considerados por el método no son excluyentes y por tanto la puntuación final podría ser superior a la puntuación C hasta en 3 unidades. En nuestro caso, el tipo de actividad muscular, una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por lo que nos da una puntuación de 1. Las siguientes se reproducen movimientos repetitivos, que nos da una puntuación de 1, aumentándonos 2 puntos. El nivel de actuación tenemos de 8 a 10, lo que es un riesgo alto, y la actuación es necesaria, la actuación cuanto antes. La propuesta de mejora a comparación del método Rula, este método toma más en cuenta las extremidades inferiores, por lo que la puntuación baja ya que tenemos condiciones favorables para las extremidades inferiores, aunque la puntuación sigue siendo alta, lo que indica que es necesario la actuación cuanto antes. Al igual que en el método Rula, las principales situaciones de riesgo son la altura de la mesa, ya que esta repercute en la posición de las extremidades superiores. Serán los mismos cambios diseñar una mesa de acuerdo a las alturas antropométricas del trabajador. Siguiendo con el método OCRA, permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo. El método mide el nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos musculoesqueléticos en un determinado tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los miembros superiores del cuerpo. Bueno, tenemos esta fórmula ICKL igual a FR más FF más FFZ más FP más FC por MD, donde FR es el factor de recuperación, FF factor de frecuencia, FFZ factor de fuerza, FP factor de postura y movimientos, FC factor de riesgos y adicionales, MD multiplicador de duración. Como paso previo al cálculo de los diferentes factores y multiplicadores para obtener el índice checklist OCRA, es necesario calcular el tiempo neto de trabajo repetitivo, que se determina como TNTR, y el tiempo neto de ciclo de trabajo, que es TNC. El TNTR es el tiempo durante el que el trabajador está en el puesto realizando exclusivamente actividades repetitivas, es decir, el tiempo o duración del turno de trabajador menos el tiempo en el que se realizan las actividades no repetitivas, como el tiempo de las pausas, el tiempo en el que el trabajador realiza otras tareas no repetitivas, los periodos de descanso y otros tiempos de inactividad. Tenemos la fórmula TNTR igual a DT menos TNR más P más A. DT es la duración de minutos del turno o el tiempo en que el trabajador ocupa el puesto de jornada. TNR es el tiempo del trabajo no repetitivo en minutos. Este tiempo es el dedicado por el trabajador a tareas no repetitivas como limpiar, reponer, etc. P es la duración en minutos de las pausas que realiza el trabajador mientras ocupa el puesto. A es la puntuación
de la duración de descanso para el almuerzo en minutos. Nosotros determinamos de T como 390 minutos, TNR 30 minutos, P 30 minutos, A 1 minuto. Sustituyendo en la fórmula nos da un total de 300. Una vez conocido el TNTR, es posible calcular el tiempo neto del ciclo de trabajo. El TNC podría definirse como el tiempo de ciclo de trabajo si solo se consideran las tareas repetitivas realizadas en el puesto. TNC menos 60 igual a 60 por TNR entre NC. TNC vendrá expresado en segundos y en esta ecuación NC es el número de ciclos de trabajo que el trabajador realizará en el puesto. Como consiguiente tenemos TNC 60 por 300 entre 13, que es igual a 1384 segundos, igual a 23 minutos. El cálculo del factor de recuperación FR nosotros lo determinamos como 2, ya que existen al menos 4 interrupciones y existen 4 interrupciones de al menos 8 minutos en un turno de 6 horas. Para calcular el factor de frecuencia nosotros tenemos valor de 1, ya que los movimientos del brazo no son demasiado rápidos. 30 acciones entre minutos, se permiten pequeñas pausas. En cuanto a opciones técnicas estáticas, tenemos un valor de 2,5. Se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos, realizándose una o más acciones estáticas durante 2 tercios del tiempo del ciclo. Conociendo los valores ATD y AT, la puntuación del factor FF se obtendrá como el máximo de los dos valores. FF igual a máximo de ADT y AT, que en este caso nosotros es 2.5. Para el cálculo del factor fuerza FFZ, el cálculo del factor de fuerza se basa en cuantificar el esfuerzo necesario para llevar a cabo las acciones técnicas del puesto. En nuestro caso es una fuerza moderada con una duración de 1/3 del tiempo, con una puntuación de 2 puntos. Calcular el factor de postura y movimientos es F igual a máximo de PHO, PCO, PMU, PMA más PES. Para determinar el valor de PHO tenemos un punto. El brazo no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo más de la mitad del tiempo. Para PCO tenemos un valor de 4, ya que el codo realiza movimientos repetitivos más de la mitad del tiempo. Para PMU tenemos un valor de 8, ya que la muñeca permanece doblada en una posición extrema todo el tiempo. Para PMA tenemos 2 puntos, ya que alrededor del 1/3 del tiempo está la duración del agarre. Para PES tenemos un valor de 1.5, ya que existen repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, muñeca o dedos al menos 2/3 partes del tiempo, o bien el tiempo de ciclo está entre 8 y 15 segundos. Para cálculo del factor de riesgo adicionales, FC, FFM más FSO, que en FFM no tenemos ningún valor, en FSO tenemos un puntaje de 1, que es el ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo puede disminuirse o acelerarse. Para el cálculo del multiplicador de duración, el tiempo neto de trabajo repetitivo TNTR en minutos, MD tenemos un puntaje de 0.85, ya que el tiempo va de 241 a 300 minutos. En la determinación de riesgo ICKL igual a FR más FF más FFZ más FP más FC multiplicado por D, lo que nos da un valor, sustituyendo los valores anteriormente obtenidos, tenemos un puntaje de 13.33, lo que en la tabla está dentro de este rango, que es inaceptable, leve, se recomienda mejora del puesto, supervisión médica y entrenamiento. El índice OCRA equivalente es de 3.6 entre 4.5. Nuestra propuesta de mejora es la calificación que se obtuvo al aplicar el método OCRA fue de 13.33 puntos, por lo que indica que se recomienda mejora del puesto, supervisión médica
y entrenamiento. Esto se debe a que la postura de la muñeca se dobla la mayor parte del tiempo. Haciendo la mejora de la mesa de trabajo, esta posición mejorará considerablemente. Uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta son los periodos de recuperación del trabajo. De acuerdo al método, implementaremos descansos de al menos 8 minutos cada hora de trabajo. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.